Cordial saludo, tutor. Nosotros somos el grupo 319 del curso Psicología Política. En este momento nos encontramos en la etapa 3, que tiene como título Apropiación Epistémica. Nos vamos a presentar, somos Georgina Mendoza, Liliana Zapata Polo, Lina María Imbachi y Angie Juliet Rojas. El día de hoy, como le indicaba, vamos a tener un pequeño conversatorio para entrar un poco en materia. Vamos a explicar brevemente qué es la psicología política, que tenemos entendido que es la que se encarga de analizar fenómenos políticos respecto a aspectos psicológicos. Esta se centra pues en poder entender las actitudes, las creencias y las emociones que se están desenvolviendo y están influyendo en el comportamiento político individual, de igual forma pues cómo este afecta a un colectivo, ¿sí? En la toma de decisiones políticas. Bueno, en este pequeño conversatorio vamos a responder a una pregunta. La pregunta básicamente es: ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de determinar al sujeto político? Entonces vamos a dar inicio, compañeras. Bueno, como le dice la compañera, como nos daba esa introducción sobre la psicología política, vemos que esta se encuentra presente en casi todos los ámbitos de la vida del ser humano. En este sentido, encontramos que la socialización política es la base, es el epicentro de la política, ya que es a través de dichos conocimientos que se van adquiriendo esencialmente desde la infancia para construir la subjetividad política. Pues la idea no es transmitir una socialización política sesgada, sino que sea algo holístico, que permita que el individuo se cree una ideología propia, que tenga una perspectiva propia y sobre lo que realmente está pasando, ¿sí? Y sobre todo que le permita tener la capacidad de cuestionar lo que hacen los demás, de cuestionar lo que se está haciendo y sobre todo cuestionarse a sí mismo sobre qué puede hacer para mejorar en ese ámbito político. De allí es como se va proyectando este sujeto político que va dando paso al cumplimiento de sus derechos y de sus deberes, ¿cierto? Así como también velar por el cumplimiento de los demás, ¿no? Todo esto, como lo vemos, va de etapa, va una secuencialidad desde la socialización política, que es el conocimiento que vamos adquiriendo, que se espera, lo oportuno sería empezarlo a construir desde pequeños, para que cuando, a medida que vamos creciendo, se vaya creando una realidad más centrada, ¿cierto? Poniéndose metas más realistas y siendo un sujeto político activo. Estando pues de acuerdo con mis compañeras, yo considero que la socialización política, perdón, tiene gran incidencia en la construcción de la subjetividad política, ya que la socialización política es el inicio de donde cada persona desarrolla sus creencias, sus ideologías, bueno, demás respecto a al tema político, dando paso hacia la subjetividad política, que es la encargada de mantener la autonomía, la conciencia y la reflexión respecto a opiniones políticas. Claro que sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de la compañera Georgina y Elina, pues como dicen ellas, los procesos de socialización política son aquellos que a través de los individuos quieren y son pilares fundamentales por la familia. Bueno, ¿por qué son fundamentales en la formación de la identidad política? Porque el individuo y la familia juegan un papel fundamental y central en este proceso, pues a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la adultez, como lo mencionaba la compañera Georgina, se van desarrollando valores, normas, creencias y actitudes políticas y en gran medida y se dejan influenciar pues, por la familia porque ellos crecen en ese ambiente, en ese entorno familiar. Por otro lado, la subjetividad política podríamos decir a grandes rasgos o a grosso modo que se refiere a la forma en que los individuos experimentan e interpretan y dan sentido a un mundo político desde su interior, ya que es un proceso dinámico y fluido que se construye y se reconstruye constantemente a partir de la socialización política. Ok, perfecto. Bueno, complementando lo que dicen ustedes, chicas, bueno, los procesos de socialización política construyen la subjetividad política
al influir en cómo las personas perciben su papel en la sociedad y en el sistema político, ¿cierto? Esto se entiende como la formación de la identidad política y la adopción de normas y comportamientos políticos que determinan pues al sujeto político. Y es muy importante tener presente que la formación de la identidad política se realiza durante la socialización de esa, ¿cierto? Las personas internalizan valores, internalizan creencias y afiliaciones políticas, lo que moldea su identidad. Por ejemplo, si son expuestos desde temprana edad a una ideología particular en su entorno familiar o educativo, es muy probable que ellos adopten y de cierta forma pues internalicen, ¿sí? Esa ideología, ¿cierto? Como parte integral de su identidad, porque pues de cierta forma durante muchos años y desde temprana edad pues se vieron influenciados, ¿cierto? Esta identidad pues influye en cómo se perciben a sí mismos en relación con el sistema político y en cómo participan pues en él. Exacto, ahí vemos cómo a través de la socialización política da resultado al sujeto político, dependiendo de lo que se aprenda en temprana edad, como lo decía la compañera Angie, se va generando esta subjetividad política, que a medida que crecemos es lo que vamos nosotros generando como sujetos políticos y es ello lo que transmitimos, ¿cierto? Porque lo que nosotros aprendemos en un momento dado, nosotros lo seguimos transmitiendo a las siguientes generaciones. Si yo vengo de una socialización política bastante sesgada y particular, como lo decía la compañera, pues lo más probable es que eso es lo que voy a transmitir a la siguiente generación, ¿cierto? Y muchas veces lo puedo llevar no solamente en el ámbito familiar, quizás en el cual yo tengo un complemento en el cual yo tengo, me puedo desenvolver, sino si yo trabajo en una universidad, en un colegio, muy probablemente sea ese el conocimiento que yo vaya a impartir a las demás personas. Y a través de eso se van replicando como este tipo de ideologías y de conductas en el sujeto político. Continúo también de acuerdo con mis compañeras, debido a la socialización política y la subjetividad política es que nace el sujeto político. Es aquí donde se acoge una responsabilidad civil mediante la socialización política, el movimiento político y el accionar político que cada quien crea pues desde los primeros años, como lo dijo mi compañera anteriormente. Claro, si bien sabemos los procesos de socialización política juegan un papel importante en la construcción de la subjetividad política, pero no determina al sujeto político de manera absoluta. Los individuos son agentes activos que pues generalmente pueden interpretar, cuestionar y resistir los mensajes que reciben de los agentes de socialización política y además de esto, las experiencias personales y las relaciones sociales también pueden influir de manera impactante en la subjetividad política de manera significativa. Ok, perfecto. Bueno, el tema de la opción de normas y comportamientos políticos también se ve durante la socialización política porque las personas aprenden las normas y comportamientos que se consideran aceptables en la esfera política. Por ejemplo, aprenden sobre la importancia, no sé, de la participación electoral, de que nosotros debemos participar en el tema de elegir a un presidente, a un alcalde, ¿cierto? El activismo político, la defensa de ciertas causas cuando no estamos de acuerdo con algo. Estas normas y comportamientos internalizados determinan cómo se involucra en la política y cómo ejercen su ciudadanía, influyendo así en la configuración del sujeto político, ¿cierto? Entonces, pues en esta cosa ya a modo de esa forma, ya a modo de conclusión, pues la socialización política es como una especie, lo veo yo, de entrenamiento en el que nosotros aprendemos cómo ser ciudadanos activos, ¿sí? Nos enseña que pensar sobre la política y cómo comportarnos en ese ámbito influye en cómo nos vemos a nosotros mismos en la sociedad, en cómo participamos en el sistema político. Básicamente la socialización política nos ayuda a entender nuestro papel en la política y pues nuestro actuar como tal en consecuencia. Entonces, de esta forma vamos a dar final a este conversatorio. Muchísimas gracias, chicas, por su participación. Esperamos haber sido muy claras con la respuesta pues a esta pregunta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.